Sí, bueno, em, cómo ponerle o cómo ayudar a llevar esta conversación, que a mí me gusta sentir más que estoy conversando con amigos, a que estoy frente a un tribunal o una audiencia, y la titulé así, Nukujiva, beneficios de su ingesta, porque yo creo que a todos nos ha pasado, los que ya estamos con algún tiempo de ofrecer, las personas hacen la pregunta natural que es, ¿y para qué sirve? ¿Qué gano con tomar? ¿Me conviene tomar? ¿No me conviene? ¿Qué aporta en mi vida, digamos? Y en esa pregunta o en ese universo es grande también las posibilidades que se nos dan, porque a mí me ha tocado, y ahí dice químico farmacéutico, para los que no me conocen, llevo 13 años titulado ya de experiencia laboral. Estudié química y farmacia en Antofagasta, yo soy de Chile, estoy ahora en Santiago conversando, y, y me he topado en estos años, porque están los 13 años de ejercicio profesional más los años de universidad, que definitivamente hay gente que no le interesa el tema de cuidarse o lo ve como una exageración, lo ve para más adelante. Uno se topa con todas las posiciones, ¿ah? La vida a veces uno lo va orientando, o esa es la madurez, el crecimiento que en la mayoría de los casos se da. Entonces, hablando de beneficios, la verdad que la presentación se extendería o sería bastante amplia. Y pensando en cómo enfocarla, cómo poder traducirla para ustedes, eh, ahí está la ruta que vamos a seguir un poquito. Una introducción al tema, y vamos a tener que hablar fuerte de conceptos, así de manera general, o una vista más preliminar de los nutracéuticos, iridoides, seronina con signo de interrogación, ya les contaré por qué, damnacantales, copoletina, lignano, y el nucujiva, ahí recién nos vamos a poder adentrar o ya entender, para que el producto nunca más se nos olvide, nunca más nos separemos de él y podamos transmitir libremente algunos conceptos en nuestro entorno, porque yo creo que los primeros beneficiados, todo nos pasa, son nuestro entorno, porque uno lo hace con cariño muchas veces, ¿eh? No solo en un sentido comercial, que es la gente que uno tiene a mano, sino que cuando uno ya ve las bondades de los productos, de las formulaciones, la verdad que a mí por lo menos me provocan esto lo tiene que tomar mi mamá, digo yo, esto lo tienen que tomar mis familiares, esto lo tiene que tomar mi hijo. Y pasa eso con estos productos. Entonces, esos conceptos para adentrarnos, de a modo de introducción, ¿ah? Nosotros hoy día, o hablando de una fórmula que es fuertemente frutal, marcadamente frutal, con ciertas variedades exóticas de fruta, cabe preguntarnos, o todos hemos experimentado, qué tendrán las frutas, por qué las frutas son tan necesarias, qué, qué hacen químicamente en el organismo, que logran, que son parte de la dieta indiscutida e insustituible, y que son tan distintas, tan repartidas por el mundo, que aquí como yo les pongo, los animalitos, sin hacer estas clases, y ellos no se hablan, por supuesto, se transmiten ese conocimiento y saben que tienen que consumirla. Por ejemplo, los elefantes, que si es que han visto, andan en manada y ellos se van, le enseñan así los animales, los más chiquititos, dónde está el agua, dónde está el pasto bueno, dónde está la fruta. Y de estas imágenes yo también me estoy valiendo, porque no son casuales que yo les muestre frutas coloridas y diferentes especies de animales, como mamíferos, pero también un pajarito, porque ellos sí o sí eh, graban ese conocimiento y lo incorporan, porque la fruta encuentran no solo el sabor, que nosotros lo tenemos más desarrollado, sino que ellos también entienden que tiene un componente esencial o medicinal para ellos. Entonces, no da lo mismo, no se puede prescindir, y ellos no están jugando tampoco. Ellos no es que están comiendo eso porque no encuentran nada más, ellos lo tienen incorporado. Las frutas tienen un color por una razón, tienen un sabor por una razón, tienen un tamaño por una razón bien determinada, y muchas de esas características que nosotros vemos en el mercado, en la feria, cuando vamos a comprar, tienen que ver con toda la química interior, y que está dando señales también a su entorno, y que a nosotros nos dan pistas de cuáles nos convienen consumir.
No es casualidad que un elefante sea tan grande. Créanme que eso tiene relación también con los alimentos que consume, que un pajarito tenga ese diseño corporal y que yo creo que todos hemos visto que los animales de alguna manera son como más sanos que nosotros. No tienen el jabón, el entorno, la llave con agua potable, pero uno no ve a los animales casi enfermos, ni con resfrío, ni cosas. Entonces, su fuente, su farmacia, su todo, digamos, es la alimentación natural a la que acceden. Entonces, eh, nosotros vamos a tener que tener ese enfoque o tener ese piso conceptual para entender la presentación. Em, las plantas y los frutos que crecen en las plantas tienen o hacen uso después del proceso de fotosíntesis que sale ahí en la lámina y generan sus propios compuestos. Están algunos que se les llaman primarios, que son esenciales para ellos, para la subsistencia de la planta. Están los metabolitos secundarios que podríamos decir que reciben ese nombre porque para ellos no son indispensables, pero sí tienen estas otras labores, por ejemplo, de protección frente a agresores que los pueden consumir, los depredadores. Hay una síntesis de muchos compuestos en plantas y frutos de metabolitos secundarios para, por ejemplo, ellos alterar su olor, su sabor y con eso poder hacer la única defensa que tienen, por ejemplo, de una lombriz, de un pajarito, de algo. Entonces, como ellos tienen estos aprendizajes, el animal o el depredador se va a retirar y va a transmitir ese conocimiento también a su familia de que tal fruta lo envenenó, no le conviene. Entonces, es un mundo amplio. Nosotros, cuando pensamos en lo que tiene la fórmula de Nukujiva y en lo que tiene el Noni, que siempre hablamos semana a semana, estaríamos ubicándonos dentro del metabolismo secundario. Los terpenos, que un nombre más químico, vendrían siendo los iridoides y los alcaloides, que están a lo mejor más en la retina de todos, también son productos de este metabolismo y las plantas lo hacen a partir del azúcar que generan en la fotosíntesis. Entonces, plantas hay muchas, frutas hay muchas y por ende metabolitos secundarios hay miles. Además, estos metabolitos, una vez que pasan al organismo, se pueden volver a transformar en el paso o en el contacto con el hígado, en nuestro caso, y se derivan todavía más moléculas nuevas, manteniendo los efectos. En la gran mayoría de los casos estamos hablando de productos no tóxicos, que es algo muy bueno, que es algo muy interesante de saber. Como yo les ponía recién, los animales, si se envenenaran o tuvieran una mala experiencia, dejan de consumir nomás un fruto. Estamos hablando que, a grosso modo, las frutas, en el país que sea, en el contexto que sea, las frutas son muy poco venenosas, muy poco tóxicas para los mamíferos. Entonces, a pesar de la variedad y de la complejidad química de estas moléculas, nosotros tenemos 90%, digamos, de seguridad en el consumo. Se han ido estudiando con el tiempo las propiedades de estos metabolitos secundarios y solamente el tiempo le ha ido dando la razón a la naturaleza, por así decir, porque se confirman los efectos, se ve que son amplios, son diversos, son sostenibles y son de alguna manera parametrizables también, porque uno trata de llegar a una dosis o a una cantidad para recomendarle a otra persona. Entonces, estamos hablando de que el color, el sabor, el olor tiene que ver con la función química del fruto, pero también con su capacidad de defenderse. En el video introductorio recién que ponía usted, Judith, salía la historia del señor Wasgur cuando la persona decía, nadie se va a tomar eso, los estadounidenses no van a tomar porque es horrible el olor y el sabor. Bueno, el noni está cargado de estos metabolitos secundarios y el noni tiene esa forma de defensa, defenderse muchas veces de condiciones ambientales o defenderse, como yo le estoy diciendo, desde una
desde un hongo, desde una peste, desde un gusanito. Entonces, el noni ahora entendemos y no es tan raro que sea tan amargo. Felizmente en la fórmula, como vamos a ver al final, esas características se han ido modificando y haciendo a favor nuestro. Entonces, eh, también contarles que los compuestos fenólicos, los glicósidos, aparte de los terpenos y los alcaloides, forman parte de estos metabolitos secundarios. Y aquí ya estamos hablando de las grandes familias o beneficios de todo lo que hemos visto alguna vez, del vino, de los otros superalimentos, de un fruto exótico. O sea, estamos con este concepto claro de que son metabolitos secundarios, ya tenemos el piso para entender lo que ocurre. Se dice muchas veces y se ocupa el término de fitonutriente, de nutracéutico, y son bastante aplicables y son sinónimos entre sí. Tomando la raíz de que es algo nutritivo que le pertenece al fruto y juntando la palabra con la ciencia farmacéutica se forma el concepto de nutracéutico, pero para destacar un valor del fruto. O sea, no solo rico, no solo refresca, no solo da algún tipo de placer más circunstancial, sino que también tiene una capacidad de producir un efecto. Son bioactivos, como dice ahí, sí, también puede ser un término, o activos biológicamente, sí, también se le puede decir así. Felizmente los nutracéuticos están en nuestra vida, están desde que somos niños hasta la última etapa, porque están en los alimentos, en las casas los tenemos. Eh, Hay algunos que se diferencian un poco más de otros. Ahora entendemos, está un poco en tendencia y de moda que hay algunos alimentos que conviene tener, o que la canela, la cúrcuma y cosas que antes no se hablaban. La industria farmacéutica estudia este fenómeno, lo trata de entender, llega a la formulación o a la estructura química más elemental y generalmente nosotros vemos que los nutracéuticos se nos presentan en el mercado en nuestros países como polvos, cápsulas o a veces algún tipo de formulación en jarabe como para los niños. Siempre ya con el respaldo de que si lo incorporamos a la dieta vamos a mejorar nuestra salud. Existe ya evidencia, y eso lo demuestran hartas investigaciones, que no es lo mismo tomar el polvo de un producto, el extracto ya hecho formulado, que comerse el fruto. La evidencia confirma con bastante solidez que es mejor medicinalmente comerse el fruto. Pero de aquí también surge una complejidad que nos va a ir llevando en el tema esta noche, porque si existe un fruto muy bueno, espectacular, no sé, como la piña, por ejemplo, eh, en Chile no hay piña, en todos lados no crece piña, uno no puede poner un macetero con piña en la casa. Entonces, la industria juega un rol también en ese sentido de lograr acercarnos a estos productos, no dejarnos fuera de estas bondades, porque podemos ser de una latitud en la que no existe. Entonces, eh, a mí me gusta que se dé la investigación en este sentido. Nutracéutico más en estricto rigor, producto de origen natural y que aporte un beneficio estudiado, digamos, a la salud. Mejoran las funciones, calidad de vida, tienen esa acción preventiva, o si yo ya estuviese enfermo, podrían actuar en el síntoma y darme un alivio o una curación. Eso es fabuloso, espectacular, porque estamos hablando de cosas tan a la mano como frutas, verduras, plantas que podemos tener. Acuérdense que en la botánica o en la farmacognosia, que se llaman cuando estudiamos nosotros, los volúmenes para análisis de las plantas son así de gruesos, ¿me entienden? O sea, son de la A a la Z. La verdad que es mucho, son muchas las opciones y también tenemos que tener el cuidado de saber seleccionarla, lo que no es fácil. Nutracéuticos, felizmente, aquí vamos a ver en la lámina que todos hemos tenido bastante más contacto, a lo mejor de lo que creíamos, porque, por ejemplo, la fibra la podemos considerar como un nutracéutico, aparte de que juega un rol prebiótico en las dietas, porque
favorece la colonización o la flora buena dentro de nuestro intestino, probióticos propiamente tal en algunos alimentos que son microorganismos vivos, también lo encontramos. El efecto de los probióticos, por ejemplo, de nuestra dieta ayuda al sistema inmune. Entonces, eh, de aquí ya se desprende cuando uno le dan la infusión en la abuelita o le recomiendan comerse a lo mejor una papilla, una mezcla de algo para recuperarse. Claro que sí, ahora la ciencia ha demostrado que eso tiene mucho sentido. Las especies o especias con las que se alinea la comida también es capaz de hacer esto, y eso que nosotros usamos para simplemente sazonar ya nos puede estar dando un efecto antioxidante. Entonces, nos damos cuenta que la cocina es un laboratorio en sí y que nos puede dar mucha respuesta. Alguien levantó la mano, yo no tengo problema si se pregunta ahora o al final, pero ahí está dirigiendo Judith, me parece, o tengo que yo, No, está bien, si no continúa voy a explicando. seguir, Sí, correcto. ¿sí? Ya. Al final pasamos las preguntas, cualquier pregunta que hubiese. Ácidos grasos, bueno, el más característico en nuestros países es fácil encontrar, o tenemos costas bonitas, harta pescadería, harto ambiente de pesca artesanal o más industrial, y también que nos aportan los ácidos omega, también respuesta inmune, beneficio directo, sobre todo y muy marcado corazón y cerebro, y con un efecto antiinflamatorio generalmente que se nota en la circulación. Entonces estamos hablando de efectos que un medicamento por sí solo le cuesta lograr, y los medicamentos, como yo he dicho en muchas charlas y siempre que intervengo, digo, nosotros no nos podemos prestar o recomendar medicamentos, pero esto sí, una familia completa puede almorzar pescado y alinearlo con estas especies y poder hacer un aderezo rico. Y, y aquí estamos hablando de posibilidades, a mi juicio, mucho mayor y más interesante que en la farmacia. Las vitaminas, sí, por excelencia, eso es lo que tenemos todo más incorporado desde la etapa escolar, que si comemos con diferentes colores, sobre todo si comemos mucha fruta, vamos a tener vitaminas que nos van a ayudar a mantenernos fuertes. Polifenoles, que es un término un poquito ya más específico, que son de estos metabolitos secundarios que yo le decía, y son muchos, los efectos son bastante similares, pero lo hacen con distinta magnitud de potencia y, y tienen incluso efectos antitumorales. Entonces, eh, bendito Noni, nos dice así nosotros ya en nuestras conexiones muchas veces, y claro, bendito sea Dios, los alimentos, la capacidad que tienen. O sea, realmente no están ahí por azar, ninguno uno podría prescindir, y qué importantes son que nosotros vayamos aprendiendo y ampliando, ojalá, nuestra dieta. Yo tengo un hijo de 6 años y su dieta es bien, es bien limitada, entonces ahí estamos en el trabajo de papá de ampliarlo, porque uno tiene este enfoque, uno sabe que no puede prescindir de un aspecto de fibra para la salud del colon, sabe que necesita en el desarrollo que está de su sistema nervioso la grasa animal buena, vitaminas toda la vida se van a necesitar, y por qué no estos polifenoles además tan ricos de consumir o es tan natural. Y cuando hablamos de los iridoides, yo puse este perrito porque yo creo que todos hemos visto que los perritos enfermos se ponen a comer pasto. Sabia decisión de los perritos. Uno ahí ve que cómo se transmiten el conocimiento entre ellos, son fenómenos de la naturaleza que uno no entiende totalmente, porque esto ya es más que instintivo, o sea, el perro lo sabe, digamos, lo trae incorporado. Y tiene toda la razón cuando lo hace un perrito, porque en la hoja, en las plantas, fuertemente están estos terpenos o iridoides con sus propiedades. Entonces, nosotros vemos que los perritos hacen esto y después vomitan, pero es su forma que tienen de mejorarse, de limpiar su tracto digestivo. Entonces, nosotros también aquí entramos al otro concepto que son más de los vegetales, porque las plantas en sí nosotros no nos comemos o no están incorporadas tanto a la dieta, ni las flores, ni las plantas, ni la hoja de las cosas tan masivamente. Yo les ponía en la introducción algún término que podía ser nuevo para presentarles. Yo hoy día les quiero presentar lignanos,
y me baso, tomo una imagen de la uva, porque esto es típico, típico, típico y lo más característico de cuando ustedes escuchan las propiedades medicinales del vino, de la copa de vino todos los días, que dicen a veces hasta los cardiólogos, ¿eh? Que dicen que se recomienda. Este sería la razón o el nombre de esos metabolitos secundarios que forman, por ejemplo, las parras y sus frutos, porque los lignanos están presentes, como se destaca ahí en la imagen, en la pepa de la uva, en el gajo de uva en sí, en el jugo de la uva hay otra especie, y podrían estar incluso en el tallo o en la ramita de la hoja. Todo eso no se toma. Cuando se toma un jugo bueno, el jugo de la uva en general uno lo toma como vino. Y aquí hay un aspecto que es súper interesante porque lignanos también le podría aportar al vino, solo estoy hablando como de ejemplo, no una charla de vino, pero la barrica, el tipo de madera. No sé si los que les gusta más el tema del vino o que pasean por las viñas cuando ven que los tienen en unas bodegas especiales y en una barrica y le dicen este alerce de no sé dónde que traen, o alguien le cuenta que la barrica es de Canadá, que cosas raras, para uno que uno la encuentra bonita, pero ahí el contacto del vino en esa barrica va a potenciar o va a tener un valor nutricional y medicinal mayor. Eh, También me gusta este ejemplo del vino para pensar en los lignanos, porque yo creo que todos hemos visto el proceso artesanal y ahora la industria también lo incorpora, que ellos echan todo, digamos, para preparar o para hacer los extractos. Entonces, ahora también podemos entender por qué. En el noni pasa lo mismo. En el noni la raíz aporta un tipo de iridoides, eh, el- los tallos también, el fruto, las pepas, entonces no se puede desaprovechar nada. Los estudios, el laboratorio, digamos, ha ido confirmando esta información y nosotros, me encanta esta lámina porque nos vuelve a enfrentar a preguntas y problemáticas que yo les voy haciendo en la charla, porque por ejemplo, maravilloso esto que yo les cuento, feliz, ¿cierto? Pues yo no le puedo dar vino a mi hijo. Yo no puedo tomar vino para llegar al trabajo, no puedo llegar o no puedo tener una reunión importante y voy a decir, espéreme jefe, voy a tomar vino primero para que me funcione o mi capacidad cerebral esté un poquito mejor o más a tono. Entonces, se va siempre produciendo este tipo de interacción con los alimentos de que uno dice, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo lo puedo extraer? ¿Estará en su mejor versión? ¿Estará disponible para mí en el potencial que yo lo necesito? Y en el vino, si nos dijeran que no, por ejemplo, sería una tragedia, tampoco hay uva todo el año. Entonces, es uno de los atributos que a mí me gusta y que vamos a ver cuando ya pasemos al producto así del Nukujiva, que no resuelve ese gran problema de que las cosas están lejos, de que las cosas son estacionales, y uno dice, ¿y quién se habrá preocupado? ¿Quién lo habrá recolectado? Los que entienden más de vino, ¿son todos los vinos iguales? ¿Todos los vinos ganan medallas? ¿Son todas las zonas geográficas ideales para vino? No. Entonces, eso tiene que ver después con la bioquímica que nosotros vamos a ingerir. Metabolismo o metabolismo secundario de las plantas, para ir cerrando el concepto, muy en fácil, yo destaco aquí que son varios, aquí ya estamos solo en el metabolismo secundario. En algunas charlas que yo he estado de los que llevan más tiempo en la compañía, dicen que el noni tiene traquinonas, y después otro dice que tienen tocianinas, y después otro dice que tiene polifenoles. Sí, digamos. Sí, porque la verdad que los frutos y las plantas no producen una molécula, producen muchas. Y conforme la fórmula se va enriqueciendo, como nos la presenta aquí la compañía, estamos hablando ya ustedes saben, en el NONI estamos hablando de más de 1.000 fitonutrientes. Entonces, ¿por qué? Por esto, porque hay rutas metabólicas comunes, podríamos decir, a las plantas, porque el ácido mevalónico, los aminoácidos, son parte del metabolismo esencial de las plantas. Los psiquimatos, ácido chiquímico, poliacetato,
y después ellos hacen la bajada, y con una bioquímica que no viene mucho al caso ahora, porque son reacciones pesadas y es como para alargarse, ellos van fabricando, por ejemplo, esa antraquinona, un término que aparece a veces en las presentaciones, ahí está. Ahí están a la izquierda de la pantalla fenoles simples, ácidos fenólicos, cumarina, lignano, taninos, los taninos del vino, que uno escucha a veces, eh, flavonoides en una ruta intermedia, antocianos, taninos condensados, que se pueden agrupar en una gran familia que se llaman compuestos aromáticos o fenólicos. Aromático es un término bien de nicho, bien de química orgánica, pero también es como dice la palabra, le puede dar, por ejemplo, el aroma muy característico a una fruta. Agradable para nosotros, puede ser de protección, como le decía, para un entorno complejo en que en la planta se tiene que preservar. Terpenos y esteroides, terpenos son nuestros iridoides, que en realidad se ocupa más ese término en el mundo más de universidad. Alcaloides, a raíz de la vía metabólica de los aminoácidos, y alcaloides, eh, por ejemplo, hay algunos que tienen, para que vean la utilidad, hay algunos antineoplásicos de los más antiguos, de los años de los 70, 80, que derivan en su estructura de los alcaloides. Entonces, la planta, por así decir, para que usted me entienda la idea, la planta siempre lo supo, la planta siempre lo hizo, y éramos nosotros los que no sabíamos dónde estaban esas respuestas para las enfermedades, para el cáncer, para las situaciones crónicas, para no descompensarnos, pero la solución la teníamos en el patio de la casa, en el jardín, en el entorno en el que nos movíamos. Así que es un tema interesante, eh, que aquí presenta un poquito la estructura porque yo destaco nomás para enlazar el tema en esta lámina que viene con un poquito de reacciones químicas, que como todo parte desde el extremo ahí izquierdo arriba, donde dice carbohidrato, el azúcar que produce la planta con la fotosíntesis, se encarga después a la derecha, como ven aquí, de fabricar sus taninos, cumarinas, lignanos, y de aquí también que vamos sacando las lecciones que tantas veces a nosotros se nos reitera de que el suelo de Tahití o las condiciones regionales, en particular del noni que tiene la compañía y que ha utilizado como materia prima, son diferentes al resto. Claro que sí, porque la cantidad o la calidad del azúcar, el tipo de interacción, las horas de sol, los grados, todo eso participa, y la planta esto lo va a hacer igual, pero las cantidades que queremos, cuando ya entra la gente de ciencia más dura a medir, a parametrizar, claro que encuentra diferencias y ve regiones más favorables unas por sobre otras, ¿ya? Entonces, todas las plantas hacen eso, como le estoy contando yo, todas llegan a esta ruta final, no sé si se ve mi puntero, a la derecha, de producir incluso, él dice tetraciclina, incluso moléculas con actividad eh, antibacteriana. Entonces, wow, nosotros creíamos que las plantas no hacían nada, que estaban quietitas, calladitas todo el día, y no, la verdad que están haciendo, son unos laboratorios ahí a toda máquina, haciendo moléculas todo el día. Entonces, eh, iridoides, venía la introducción, rol defensivo, ayudan en la coloración, la pigmentación de la fruta, efectos generalmente para repelencia por olor o por sabor de los depredadores, que aquí podemos estar hablando de mosquitos, de insectos pequeñitos, y también lo ocupan como feromona algunos insectos, en particular una especie de hormiga que hay. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que hablábamos de lo aromático y de lo de dar señales al entorno? Bueno, las feromonas, la única forma que tienen los insectos y los animales de darse a conocer de cuándo es el momento de ellos del apareamiento y de continuar el linaje, químicamente lo hacen de esta manera o tiene que ver con esto. Entonces, también su propio organismo libera esto al entorno, pero ahora de manera positiva, dando un llamado o una alerta a los demás individuos de su especie. Este cuadro es bien importante, porque viene a
a ponerle nombre un poquito a las propiedades que yo estoy tratando de que entendamos y que nos llevamos alguna lección hoy día. Y aquí ya tenemos el nombre de fitoquímico que habíamos repasado y aquí ya vemos las propiedades, la utilidad, para qué nos sirven a nosotros. Entonces, dentro de los terpenos, que están nuestros iridoides, que son el término quizás que más conocemos, están propiedades amebicidas, antiinflamatorias, antimicrobianas. Genial. Yo siempre hago el paralelo y no me voy a cansar de decirlo. Eso equivaldría, por ejemplo, mínimo a 3 fármacos distintos y que no se pueden dar a niños, adultos mayores. Y aquí estamos hablando de algo que se lo comió la familia, no se dio cuenta, todo el mundo lo pasó bien y ya tuvo un efecto antiinflamatorio, antimicrobiano, que quién no lo quiere, digamos. Yo creo que todos hemos tenido alguna infección en la piel, en la boca, en los ojos, es incómodo, es difícil de sacar. Dentro de los terpenos, la saponina, con sus propiedades anticancerígenas, nuevamente antiinflamatorias, y también su capacidad para bajar el colesterol. Genial, no lo sabíamos, no nos esperábamos. A nosotros nos dicen colesterol alto y nos cambian la dieta completa en los hospitales, en los equipos clínicos. Y uno dice, ¿cómo lo bajo? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿O dejo de comer? Se genera como todo un conflicto familiar y aquí sabemos que es una propiedad ahora de algunas plantas y frutos. Caroteno, beta-caroteno, por ejemplo, todos hemos escuchado eso, que la zanahoria, que los frutos que son de color o del pigmento naranjo, aquí está la familia, y aportan un marcado efecto antioxidante que combate o que lucha con el daño que provocan los radicales libres, previenen la degeneración macular. Tremendo tema. O sea, sobre los 60 años comienza una pérdida de agudeza visual que podría ser controlada por dosis repetida o cantidades parejas estables en la dieta de los carotenoides. Hay una broma que se hace que uno dice, nadie ha visto un conejo con lentes. Entonces la zanahoria es muy buena para la vista. Sí, digamos, me gusta esa broma porque ayuda a recordar la propiedad. Previene enfermedades cardiovasculares. Wow, también. A mí me ha tocado ver en el hospital y en casos la persona que es cardiópata o que ya tiene una enfermedad al corazón, la verdad que eso es una situación dramática, se le acorta el pronóstico de vida y volvemos al ¿qué hago, doctor? ¿Cuánto me queda? ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo correr, ya no me puedo reír, ya no puedo comer, ¿qué me va a pasar? Tenemos una solución, por ejemplo, en los carotenos de la zanahoria. No lo estoy diciendo a modo de recetar, ya, ojo, tienen que entender eso. Si alguna persona está enfermita del corazón y me escucha, no estoy diciendo que se ponga a comer naranja y se le va a quitar el problema y zanahoria y se le va a quitar el problema al corazón. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esa molécula de ese fruto tiene esa capacidad. ¿Qué nivel de daño tiene? ¿Qué pronóstico tiene? Ese ya es un tema clínico y es el arte médico. Fitoesteroles también avanzando con los otros fitoquímicos, eh, nuevamente efecto para controlar el colesterol, prevenir enfermedades cardiovasculares. Y uno de las familias que tiene brillo propio y que está ampliamente estudiado, los polifenoles, ahí están nombres más comunes para a lo mejor algunos: isoflavona, lignano, flavonoides, antocianinas, catequinas, tanino. Fíjense en la particularidad también de los efectos que vienen a confirmarlos. Eh, Casi que lo mismo que estamos conversando, con propiedades anticancerígenas, de salud para el corazón, efectos antioxidantes, algunos de ellos antiagregantes plaquetarios, antiulcerosos. Tener la herida, la úlcera gástrica es complejo. O sea, salió un Nobel de Medicina cuando se descubrió la solución y la raíz del problema, que era una bacteria que se anida. Entonces, estamos hablando de dificultades de ese nivel, que merecieron un Nobel, y resulta que las plantas y los frutos son capaces de controlarlo. Tioles, una familia más pequeñita, anticancerígeno. También, qué duda cabe, quién no puede entender que tener un diagnóstico de cáncer es fuertísimo, es durísimo para la persona y para el entorno familiar, y se viene todo este esquema que no se hace con mala fe, sino que los doctores no han inventado nada mejor que la cirugía para extraer, ojalá, el tumor completo, hacer quimioterapia, radioterapia,
y en el camino de repente no se ofrece ninguna alternativa más, ningún micronutriente más, ninguna opción biológica más. De nuevo, no estoy diciendo que se cura el cáncer con una planta, no, pero sí nosotros sabemos ahora rutas metabólicas que nos permiten decir, al cáncer se la vamos a hacer difícil y vamos a cargar la balanza para nuestro lado, con más posibilidades de ganar. Entonces, frutos, plantas, todos estos efectos, todas estas moléculas, y yo creo que algunos ya se están anticipando a lo que puede ser el porqué de las fórmulas de nosotros, del NONI, en las tres fórmulas que existen, que buscan o que estaban pensando. Los iridoides, si ahí me detengo un poquito más, sustancias, como ya dijimos, naturales, con actividad biológica, amplia variedad, porque si hay millones de plantas, hay millones de iridoides, son más propios, como yo ponía el perrito comiéndose el pasto, son más propios de los vegetales. Yo me lo juego acá con un comentario, yo digo infravalorado, porque uno, por ejemplo, le dijera a un doctor, ayúdeme con terpenos o con iridoides en mi condición, el doctor le va a decir, lo va a mirar así como, no vamos a resolver nada, no vamos a llegar a ningún lado. O si uno tuviera un hijo, no sé, que tiene problemas de crecimiento, de aprendizaje, y uno quiera, busquemos un iridoide, seguramente todo el entorno familiar a uno lo va a mirar con cara así de, ¿qué ganamos? O sea, como, ¿de dónde sacaste esa idea? Yo creo que son infravalorados, todavía no se aprecia mucho su valor y como son más de los vegetales, en las dietas modernas, que no son ideales ni las que se estudian, las malas dietas de comida rápida, están muy poco presentes y por lo mismo que todo el mundo está enfermo de la cabeza a los pies. Algunos efectos, porque ahí está la estructura o los anillos químicos que le dan como la base estructural a todas las familias. Les presento ahí efectos antiinfecciosos, antiinflamatorios, incluso para la malaria, que es una situación bien complicada. Neuroprotectores, gran foco porque el deterioro cognitivo, la pérdida de capacidad mental, por ejemplo, en el Alzheimer o la senilidad que se le decía antes, se sigue buscando la ruta metabólica de cómo contenerla, si se puede revertir, si se puede evitar. Sobre todo en algunas familias que tienen el componente hereditario muy marcado y que ya sus integrantes saben que les va a pasar o que hay una muy alta probabilidad de que les pase. Entonces, eh, estamos todos esperando, digamos, que el próximo Nobel de Medicina, no sé, de aquí a 20 años, 10 años, sea en el que encuentre la cura o una solución efectiva para el Alzheimer y las plantas lo pueden hacer, las plantas y los frutos, algunos específicamente, no todos, sobre todo cuando hay un grupo científico detrás. No estoy diciendo, igual que en las diapositivas anteriores, vamos a comer plantas y se nos va a recuperar la memoria. No, ese proceso ya es de ciencia, ya es de medicina, ya es riguroso, pero tenemos esa capacidad. Parkinson también, una enfermedad que no tiene cura. La diabetes que nos suena más y que bastante nos complica la vida porque nosotros no entendemos por formación ni los pacientes de que sea un proceso reversible. Hay casos aquí en Chile ya con manejo de micronutrientes que han revertido la diabetes y la han frenado. Eso tiene escandalizado a todo el mundo universitario porque todos nos enseñaron que no se puede, que no existe. Entonces uno dice, aquí hay trampa, está mal hecho la medición en sangre, algo pasó. Bueno, resulta que las plantas y los frutos sí tienen esa capacidad. Estamos hablando de personas también, y aquí me permito, de personas eh, obedientes. A uno le toca enfrentar ese perfil, que hay pacientes tramposos, que les cuesta, que se olvida, algunos mienten nomás derechamente, pero hay otros pacientes que son ideales, cumplen al pie de la letra, cambian su hábito. Entonces, aquí hay un foco, aquí hay una capacidad de beneficiarse. Y en cáncer, algunos ejemplos de cáncer al colon, al hígado, osteosarcoma, leucemia, todos cáncer prevalentes, eh, todos cáncer que podemos experimentar en cualquier minuto de nuestra vida y que, insisto, cáncer es una palabra fuerte que nadie quiere que se la nombre, nadie quiere pasar por eso.
Noni, fruto con iridoides. Después de adentrarnos en el tema, porque ya pasó la introducción, podemos hablar ahora tranquilamente de, bueno, qué tiene de especial el noni que lo hace tan particular. Y el noni, cito solamente aquí en una lámina algunas moléculas porque hay data o hay evidencia de que podría tener solo el noni aproximadamente o del orden de más de 160 compuestos fitoquímicos, los vamos a llamar, porque ahora ya entendemos que podemos no solo hablar de iridoides, sino que de polifenoles, lignanos y de otro tipo de moléculas que origina el fruto, la raíz, como yo les contaba. Los compuestos fenólicos se destacan. Ahí están la escopoletina, que se ve más en algunas charlas, y el alcaloide reportado es la ceronina. Yo tengo una lámina ahí donde les muestro que, para que se entienda solamente, el damnacantal, por ejemplo, se puede obtener de la raíz de las semillas. La, del fruto, el ácido asperolúcido y me gusta que la compañía nos cuida en el sentido de que tiene el control de la extracción y del cultivo, porque eso también influye en la fruta, elegir el mejor momento para la cosecha. El noni, como tiene esta particularidad, que no es propia de las frutas, de tener tanto iridoide, ha ido dando paso y se ha vuelto un caso de estudio. Hay está esta gráfica que yo les cuento, donde hay artículos científicos publicados. Por supuesto que no había mucha investigación científica en la primera mitad del siglo XX, después ya de la guerra y de que en Europa se ordenan y los países van volviendo a retomar el rumbo, la actividad académica crece, se estudia más. Y aquí sin duda ya como fenómeno mundial, yo creo que esta es la irrupción de la compañía del señor Wadsworth ya a partir de mediados de los 90 comienza mucho porque existen más universidades y facultades el estudio de artículos científicos y ya la publicación. Y las publicaciones yo siempre destaco que yo no he encontrado publicaciones que desmientan o que echen por la borda todo lo que se sabe del noni, sino que los más escépticos han dicho, me faltaría data para confirmar esto, me faltaría verlo más en pacientes reales, o me faltaría verlo en personas con un contexto no ideal, porque a veces las pruebas se hacen en voluntarios sanos, jóvenes, con todos los órganos funcionando. Ese tipo de dudas a veces uno ve, pero uno nunca ve que, por ejemplo, no existen los compuestos y que todo era una farsa, o que los compuestos puestos ya en análisis químico más en detalle no tienen la capacidad antioxidante. Al contrario, uno encuentra que sí. Y algo que es no menor del nonia, esto no le pasa a cualquier fruto y aquí es una prueba de confianza para nosotros, existen patentes publicadas. Cuando alguien patenta un efecto que en el non incluso hay patentes cosméticas para el uso dermatológico, estamos viendo que alguien tuvo una hipótesis, tuvo el trabajo investigativo, lo confirmó, lo discutió, lo analizó, lo, lo abrió a la comunidad científica y cuando vio que podía ya realmente el efecto era innegable, lo patentó para ver el fruto también de su trabajo y de poder vivir de eso o darlo a conocer al mundo entero. Entonces, es un fruto con patente y varias, como ven ustedes. Entonces, esto se ha vuelto un caso de estudio. Patentes ahí relacionadas con el fruto en su mayoría, también con las hojas, como yo le contaba, con semillas, raíz, con el tallo. Entonces, es completísimo las posibilidades que nos da y que por eso que es tan curioso como caso de estudio, porque es un fruto que por donde se le aproveche, no deja nunca de actuar o de tener estas propiedades medicinales. El noni de Tahiti, que esa es una foto que me sugirió el Google de que era de las costas de Tahiti y de los suelos volcánicos. Si ustedes se fijan, esto es una maravilla para las plantas. Yo creo que esto debe ser como el paraíso para las plantas, porque mucha agua, mucha humedad, mucho sol, y hay todo un ecosistema. Acuérdense que entre ellas
también las plantas tienen una forma de comunicarse a través de la semilla o de servir como hogar a especies animales y así se van también ellas eh, preservando y se van comunicando cierto tipo de información, enriqueciendo el suelo. Entonces, es todo un mundo. Y la verdad que en un entorno así, donde todo es verde, donde todo es ahí natural y es como un Edén, tienen que pasar cosas distintas. Y claro, la ciencia ha demostrado que las propiedades son superiores del noni que se cultiva ahí, simplemente porque eh, el tipo de suelo es muy nutritivo para la vegetación que ahí crece. El noni de Tahití, los aborígenes, los polinesios, la gente ahí, los isleños, lo utilizan hace harto tiempo ya, o sea, la data que hay es milenaria en el noni, y eso es, si lo complementamos con las patentes y con las publicaciones de trabajo que yo le decía, le da un valor todavía más mayor, porque se podría haber desmentido todo, como le decía yo, podría haber sido una gran ilusión y simplemente eso. Amplio efecto en procesos celulares, incluso en procesos enzimáticos que se dan a nivel a veces mitocondrial, que eso ya es como entrar muy, muy a fondo en una célula y el NONI es capaz de revertir esos procesos. La isla de Nukujiva, que le da el nombre al producto nuestro, participa hoy en día ya formalmente en el proceso de fabricación. Y eso también honra por lo que nos cuentan a la gente de Tahití, porque para ellos es como porque ellos están en la nada, ¿ah? Esto cuando uno ve el mapa, dónde está Tahití o dónde están estas islas, ellos están en la nada, rodeados de agua, así perdidos en el mapa, no son un puntito en el mapa, y gracias a esto tienen una vitrina o se sabe de su cultura que es tan linda como todas las culturas y que y están dando este aporte al mundo entero, inesperadamente, gracias al talento del señor Wadsworth. Entonces, el Noni de Tahití es diferente. Seronina, escopoletina, damnacantal. Em, Se fijan que yo le decía que tenía 160 o más de 100 compuestos. Traté de buscar lo que más pude y de traer algo y se ampliaba mucho. Entonces yo dije, pucha, me voy a guiar por estos que tienen de estructura, que son a lo mejor los que más vemos en las charlas. Y de la seronina tiene una particularidad. Yo puse en la introducción entre signos de interrogación a la seronina. La seronina, nosotros la conocemos por los estudios del doctor, del bioquímico y grado de doctor Ralph Reinike, pero resulta que no está clara la estructura química todavía de la seronina y, y eso ha generado un poquito de suspicacia en la comunidad científica de si realmente es un alcaloide presente o si fue un poquito astuto el doctor Reinike, pero sí hay trabajos que nombran a la seronina. Entonces, al parecer, lo que yo interpreto es que está la duda más estructural de encontrar una imagen así bonita como la que está ahí del Damna Cantal, pero sí existe, al parecer, porque sabemos que está la proxeronina y que en la metabolización en el organismo se forma la seronina y que nos ayuda en la formación de proteínas específicas. Las proteínas todas tienen una función en el organismo, entonces por eso que se destaca y se pone así formación de proteína, porque las enzimas son proteínas y las enzimas, por ejemplo, favorecen algunos procesos en la mayoría de los casos que son positivos para nosotros. Entonces, metabolismos nucleares, mitocondriales, cofactores de vitaminas, enzimáticos, cosas endocrinas, siempre tienen algún contacto con proteína o con enzimas. Entonces, no da lo mismo. Es interesante en ese sentido lo del fruto. La escopoletina, que es uno de los casos más estudiados, fíjense que las propiedades. Ahora yo espero que no se nos olvide y no nos suena raro, porque ya vimos que es muy típico de las plantas tener propiedades analgésicas, antiinflamatorias, nootrópicas, neuroprotectoras, vasodilatadoras, antioxidantes, antidepresivas, ansiolíticas, antibacterianas, antitumorales y adelgazantes. Qué completo, qué variado es, qué impresionante es, porque la ansiedad, el descanso, las crisis de pánico, el nerviosismo,
no son fácil de tratar. La farmacología del sistema nervioso es bien complicada, no se pueden mezclar tampoco tanto antidepresivo en una persona o tantos fármacos. Y aquí de nuevo nos enfrentamos a que la naturaleza ya lo sabía o ya lo hacía. Tamnacantal es mucho más que un anticancerígeno porque tiene esta lógica de metabolito secundario, pero nos podemos quedar con, con una, con una explicación o a modo de resumen para nosotros de que es una de las aristas de las que actúa en el cáncer. Esa lámina tan bonita nos llegó hace poco en el grupo de Senoa Legend acá en Chile y es de la compañía y ahí refuerza lo dicho, propiedades antitumorales, analgésicas, antiinflamatorias y antivirales. Genial, también. El Tamiflu, por ejemplo, que un antiviral conocidísimo que se usó para el problema de la gripe porcina en el 2009. Por ejemplo, eso está extraído eso se tomó la estructura química de plantas. Entonces, para que ustedes vean la capacidad que tienen tan diversa de adaptarse y de combatir estos procesos que a nosotros nos generan la enfermedad. Cumarina y lignano, simplemente para mostrarle antes de llegar ya al nucujiva, tienen su propia biosíntesis en las plantas. La industria lo ocupa, por ejemplo, para fármacos. Si la industria farmacéutica mira la vida animal, la vida vegetal, la vida oceánica para sacar conclusiones, pero ellos siempre quieren hacer un fármaco. Y un fármaco le resta a veces un poquito de estas capacidades y el fármaco no es para todo. Los lignanos también, efecto antioxidante, antiinflamatorio, anticoagulante, antibacteriano, analgésico. Entonces, eh, nosotros no, nosotros en algunas condiciones necesitamos el efecto anticoagulante. Nosotros podríamos tener, como las enfermedades son tan diversas, hay gente que tiene problemas con su nivel de plaqueta o que tiene algún efecto o pasó algún evento de infarto y necesita anticoagulación. Y aquí en su justa medida, las plantas y las frutas tienen cierta capacidad. Eso también lo hace interesante porque uno no ve casos prácticamente de que uno pueda decir que hay una sobredosis de esto, o que la persona puso en riesgo su vida porque se comió 2 manzanas, 3 naranjas, pero sí uno ve los efectos en cantidades bastante cotidianas. Y ya está felizmente, por distintas especialidades médicas, está un poquito más este concepto, que aquí lo publicaron hace poco, para destacar que una dieta basada en plantas reduce la presión arterial. La hipertensión, que todos la damos por descontado, que todos creemos que vamos a ser hipertensos y que vamos a tener que vivir, a ver, 40 años controlándonos la presión, jamás nunca se nos cruza que una dieta o un ajuste en la dieta nos puede dar mejores posibilidades. La consecuencia de la hipertensión no tratada, la insuficiencia cardíaca, con todo ese problema que genera y eventualmente ya el colapso, infartarse. Entonces, aquí ellos analizan un poquito diferentes dietas y la dieta basada en plantas, aunque analizan perfiles de personas que son vegetarianas, sí, ellos ven el impacto comparado, por ejemplo, con otras dietas que son más cárnicas, un efecto positivo para reducir la presión arterial. Por lejos, la dieta que sigue top en todos los rankings y ganando a nivel cultural es la dieta mediterránea, que se sigue considerando la de mayor longevidad, la de mayor calidad de vida y la que no deja ni un nutriente fuera. Es una particularidad de la gente europea que al parecer come grasas buenas, semillas, frutos de estación, también comparten de otra manera a lo mejor los zumos de las frutas y una dieta que se diferencia y que nosotros no tenemos acá en Sudamérica, algo que nos caracteriza así a ese nivel, pero ellos sí. Entonces, aquí ya tenemos publicaciones de lo que pueden hacer las plantas. O sea, ya no es solo en el sentido de esta presentación lo que yo digo, sino que los doctores
ya están poniendo atención, ya lo están recomendando, ya lo están promoviendo, algunas especialidades médicas. Para mí siempre este tema ha sido de que lo conocí espectacular, ¿cierto? Le pongo yo ahí, le hago una pregunta, pero nos vamos a enfrentar al tipo de personas que, como sale ahí en la imagen que ustedes ven a la izquierda mía, de las personas ahí de las cavernas, que siempre uno le va a proponer la solución o le va a tratar de contar a otro cómo puede solucionarse un montón su vida, y le van a decir casi como en la lámina, no gracias, estamos muy ocupados. Entonces, eso pasa incluso a nivel académico, a nivel científico y a nivel médico, ¿ya? O sea, no solo que los vecinos, los familiares no lo crean. Y aquí se da un fenómeno que para mí tiene que ver un poquito con la otra lámina, ¿eh? Cuando se están preguntando si es un 6 o es un 9, y la verdad que en esa lámina los dos tienen razón, porque el que dice que un 9 está viendo un 9 y el que dice que un 6 está viendo un 6. Entonces, eh, pasa mucho con estos trabajos científicos, con estas materias, que cuando uno, por ejemplo, ve revistas de nutrición, todo lo que yo le he contado está ampliamente confirmado y promovido. Si uno ve revistas de botánica, lo mismo. Si uno ve algún tipo de facultad de farmacia que esté orientado, perfilado hacia el estudio de nuevos extractos de productos naturales, toda esta evidencia aparece. Cuando nos ponemos a mirar el impacto clínico, de esto clínico me refiero a la persona hospitalizada, descompensada, que se tiene que ir para su casa bien, con la enfermedad resuelta, empiezan a ver las dudas de los médicos de algunas especialidades, porque ya tenemos otras especialidades de médicos, por ejemplo, como el doctor Peña, que nos acompaña a veces en las charlas desde México, que él tiene su especialidad en medicina ortomolecular, y la medicina ortomolecular, que los padres de la medicina ortomolecular son unos médicos ganadores de premio Nobel, o sea, no se lo inventó cualquiera. Ellos promueven o tienen la tesis de que el organismo puede sanarse de acuerdo a lo que ingiere en el sentido de los micronutrientes. Entonces, ¿cómo mantener estos niveles óptimos siempre? Podría evitarnos enfermedades y podría curarnos enfermedades. Por eso que yo pongo a los dos señores ahí discutiendo si es un 6 o un 9, porque no podemos decir que los que tienen dudas están equivocados y están atrofiados ahí teóricamente y que no valoran lo que... Tienen algo de razón, pero yo creo que les falta la otra mirada, que por eso están estos dos señores de frente mostrando sus puntos de vista, porque la verdad que, por ejemplo, yo le estoy contando esto de las plantas y de los frutos, créanme que el noni tiene una data ya de décadas y de personas a lo largo de los 5 continentes que vienen reafirmando, confirmando y cada vez ampliando la evidencia que nosotros sabíamos. Entonces, puede dar lo mismo a mi juicio y en mi humilde opinión, porque yo no trato personas, yo no veo exámenes ni casos médicos, en la farmacia no hacemos eso, los farmacéuticos no nos toca ese rol. Nosotros sugerimos, promovemos, orientamos, tratamos de educar, pero perdemos cierta cercanía o no tenemos esa intimidad con los pacientes como los doctores. Yo creo que te puede estar dando un conflicto casi innecesario, porque si yo te digo que una fruta, por ejemplo, como eh, eh, tiene una elevada cantidad de polifenoles, o como el noni, que puede tener 10 veces más vitamina C que una naranja, no te puede dar lo mismo, porque ya hay estudios experimentales que demuestran que la sola presencia de la vitamina C podría corregir un cáncer. Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a alguien no tome? No le va a servir de nada. Los ácidos grasos, por ejemplo, tipo omega, están ampliamente estudiados y también tienen capacidad de corregir. Yo pongo el cáncer porque es una enfermedad tan difícil y que genera todo un entorno celular al revés de lo que debiese ocurrir en una célula sana y en un órgano funcionando. Entonces, eso que es como lo más difícil de lograr, lo logran las plantas y los frutos. Entonces, no puede dar lo mismo. No sabemos a ciencia cierta las dosis exactas como para obtener los resultados, porque los alimentos no se tratan así. En los fármacos uno puede llegar a esa precisión,
pero hay estudios ya bastante bien hechos o data, por ejemplo, los doctores de medicina ortomolecular, ellos tienen trabajos de 70.000 pacientes o pacientes monitoreados por 20 años. Entonces, cuando ese tipo de doctores dicen, por ejemplo, a ti te falta magnesio, selenio, te falta potasio, qué sé yo, y con esto va a corregir una enfermedad, ahí lo están diciendo con bastante autoridad y ahí ya con el rigor médico, que los otros médicos no se abren muchas veces a la posibilidad de conocer. Yo creo que todos somos conscientes de que la farmacología no da todas las respuestas, pero a pesar de estos temas que son increíbles, apasionantes, como va a hablar todo el día de ellos, siempre vamos a encontrar a alguien que o no tiene tiempo o no cree o que se enreda más en lo otro. Los estudios han ido mejorando la metodología. Acuérdense que estamos hablando de alimentos, entonces eh, no se pueden tratar necesariamente en un hospital y con gente, y yo le doy en la mañana y no le digo lo que es y le oculto las propiedades para después sacarle la sangre. No siempre se puede hacer así como se hace con los fármacos, pero yo creo que es una discusión un poquito innecesaria, pero ya se está ganando el terreno para los que nos gusta más este tema, los que descubrimos esta área. Por fin no Kujiba, entramos ya al tramo final de la presentación, y a mí me encanta porque eh, tiene un sabor, una textura y una combinación de frutos que, como nos han dicho, por ejemplo, cuando nos encontramos con John o con Brett de la compañía, ahora sí que nosotros podemos meternos en su cabeza y darnos cuenta que ellos sí estuvieron preocupados durante la formulación, durante la fabricación, durante el embotellado y el control de calidad final de, por ejemplo, la cantidad de polifenoles, de iridoides, de las diferentes especies. Ya eran nombres difíciles de decir, pero ustedes ya tienen el concepto. Y aquí estamos viendo que, claro, si hay bayas, si hay frutos de distinto color, si hay frutos de distintos países, nosotros nos están haciendo un gran favor porque nos ponen una fórmula completísima, completísima en esa botella. Entonces, apto para el consumo familiar y hecho con un enfoque científico clínico, por así decirlo. Ellos no son médicos, pero lo hacen con un enfoque en, en corregir el daño. Por ejemplo, uno de los más característicos de la fórmula de nuestros NONI son la medición del daño del estrés oxidativo que provoca a la gente que fuma. El consumo del cigarrillo, ustedes, para qué decirlo, o sea, muchísimo, ampliamente extendido. Cuesta que una persona uno le diga baja la cantidad de cigarros, deja de fumar por distintas razones. Y aquí con esta combinación tan poderosa, nosotros como vimos en las láminas anteriores, por ejemplo, me voy a tomar de una persona que consume el cigarrillo, porque ni siquiera el tabaco de la planta, el cigarrillo industrializado. Eh, nosotros habíamos visto que algunos iridoides tienen propiedades ansiolíticas. A la persona le va a costar. Cuando tiene ya esa adicción, le va a costar conciliar el sueño, le va a costar estar sin el efecto o sin, por último, el cigarro en la mano que ha apagado. Le va a costar. ¿Cómo cómo aseguramos, podemos pavimentar un poquito, llegar a un resultado exitoso? ¿Con qué? Hay fármacos, ¿ah? Para lograr este cometido, pero la persona, básicamente en ese fármaco uno apuesta a que el efecto en el sistema nervioso central sea lo que describe la literatura y la persona coopere. Aquí le estamos haciendo distinto porque estamos logrando una buena experiencia y le estamos además compensando y balanceando el resto de patologías que un fumador sí o sí tiene algo en los dientes, en el sistema circulatorio, en la lengua, en su capacidad pulmonar, en su vitalidad, en su piel. El cigarro envejece una montonera. Entonces, nosotros aquí tenemos resuelto uno de los capítulos para mí más difíciles, porque si vemos esa lámina, yo, por ejemplo, no puedo aquí desde Chile comprar grosela negra, que es un fruto europeo. El coco que aparece ahí, el coco es súper tropical, no están en los árboles de nuestros países. Y la uva Concord, eh,
nosotros tenemos otros tipos de uva, ¿para qué decir la piña, el mango? Entonces, el mismo noni. Nosotros aquí, por fin alguien hizo la tarea por nosotros y nos resolvió esa gran incógnita haciendo un producto familiar. Em, Respecto del sabor, también la compañía lo ha ejecutado muy bien y ha equilibrado muy bien los diferentes olores, texturas, porque el Nukujiba, aunque exótico el sabor, es rico, es rico. Yo encuentro rico los tres noni a rato, porque las papilas gustativas tienen diferente sensibilidad también por horario. A rato yo encuentro más rico unos que otros, pero son productos tomables, ¿ya? Entonces yo lo digo así. Em, la propuesta que nos hacen acá no es casual. Eso me gusta, que hay una investigación detrás y no es que esto se vio entretenido o era para la curiosidad nomás, o que esto la compañía pretende ponerle frambuesa porque simplemente la gente come mucha frambuesa. No, sino que lo hizo con un enfoque de que todas estas moléculas que yo le he mostrado, ojalá adicionar más, no dejar ni una fuera y tener el mejor efecto posible. Nukujiba, que estas son de la presentación anterior, estamos en las mejores manos, porque si está el señor Wasworth detrás, que es el padre del producto, y que ha logrado su mejor versión en el año 2017, logrando 400 miligramos medibles, ¿ah? Miligramos medibles de iridoide por 2 onzas, estamos hablando de un producto al que le podemos encomendar o confiar una parte importante de casi cualquier problema de salud. Esta imagen no es mía, yo la saco algunas de las presentaciones de Chile. Y el Nukujiba tiene esta combinación tan extraordinaria de que mezcla frutos seleccionados con criterios científicos de distintas regiones del planeta con el puré de noni o la papilla que le decimos más nosotros en nuestros países, con el néctar del noni. Aquí hay otra particularidad de las plantas. Uno puede decir, tomo un noni, lo lavo y lo masco. Sí, puede que tenga algún efecto, pero se ha visto y se sabe que cuando uno deja que se dé cierto periodo de descanso o que se pueda hacer estas papillas, incluso llegar a un extracto seco, como le gusta a algunos médicos ortomoleculares, las propiedades mejoran. Entonces, ese cuidado íntimo, máximo, ha tenido la empresa y al pasteurizarlo, también ha logrado un método innovador de pasteurización en que no afecta las propiedades. Son un poco sensibles los iridoides a algunos factores como luz o como temperatura. Entonces, podría todo este tremendo esfuerzo que hace la compañía y todo lo que nos demuestra la literatura, llegarnos un tercio de potencia, un tercio de la capacidad en el vaso que nos tomamos nosotros en nuestra casa, si no existiera este cuidado, si no existiera este trabajo que hacen ellos. Estudiando y yo conversando con Brett vía email, ellos llegaron a la conclusión ya hace años de que es mejor combinar el- la papilla del noni, el puré, más el néctar fermentado para tener estos iridoides en su punto máximo. No es solo el jugo, no es solo prensarlo y botar el resto, digamos. Así que maravillosa combinación. Los efectos que aparecen aquí en esta lámina, la primera vez que yo los vi, yo dije, es mentira. Para que vean ustedes, como uno tiene las ideas preconcebidas y de repente se cierra en su mundo. Ahora, con todo lo que hemos visto, esto no es mentira. O sea, que pueda ser antiinflamatorio, antihistamínico, digestivo, antioxidante, antibacteriano, tenga un efecto detox, antidepresivo, vasodilatador, relajante muscular, que controle los niveles de azúcar, porque aunque suena paradojal, hay frutos que ayudan, gracias a estos metabolitos secundarios, a la incorporación del azúcar a la célula. Entonces el azúcar no está a niveles plasmáticos y por ende no estamos con los pics que se detectan en la diabetes o que nos enferman. El azúcar no debe circular por la sangre en cantidades no adecuadas. Eso le cambia la osmolaridad a la sangre y por ahí empieza a dañar los órganos, los vasos sanguíneos y por donde pasa deja el daño y ahí que uno le dice el veneno. Yo creo que todos han escuchado el veneno del azúcar. Bueno, hay frutos que pueden ayudarnos a hacer lo contrario. Mejora el ánimo, controla el estrés, claro que sí.
Claro que sí, porque si el mismo noni lo puede hacer por sí solo, imagínense ahora en asociación o en combinación con todas estas otras frutas que están puestas, no por casualidad. Quise repetir esta lámina donde se resumen algunos efectos porque se me extendía mucho, se me ampliaba mucho la presentación si veía fruta por fruta. Entonces, quiero comentarle algunos nomás. Por ejemplo, la presencia de maqui, que es considerado por varios trabajos científicos, y es de Chile, da la casualidad, que es el fruto más antioxidante del mundo. Yo le puse ahí 3X para destacarlo, pero fíjense que estamos ya pensando en la fórmula de Nokujiba, en un vaso de Nokujiba. También es antioxidante la uva Concord, la grosela negra, la frambuesa, la baya acai. Entonces, yo con eso ya no necesitaría más evidencia. Si te digo, te voy a dar noni y maqui, yo digo, sí, tomemos. ¿Cuánto vale? ¿Dónde venden? Deme. Quiero darle a las demás personas. Efectos antiinflamatorios, por citar algunos, y aquí yo fui un poquito recatado, ¿ah? Podría haberle puesto X en todo el cuadro, pero fui un poquito más recatado de algunas publicaciones donde ya es como innegable, irrefutable el efecto. Entonces, lo limité un poco el cuadro. Por ejemplo, ahí dice antiinflamatorio, grosela negra y la piña. No es que los demás no lo sean, pero por ahí hay algunas publicaciones que destacan fuertemente la grosela y la piña. No se cierren con lo que yo le estoy diciendo. Ya este es un esquema para tratar de que hacernos una idea de lo beneficioso que es el Nokujiba. Reduce el colesterol, una de las vallas, pero la reducción del colesterol nosotros ya vimos que era propio de, eh, por ejemplo, los terpenos y los polifenoles. Entonces, no es tan exclusivo, por eso digo, atención a la lámina esta. Diabetes, varias frutas, el maqui, el mango, piña, coco, la frambuesa, posibilidad de usarlo en cáncer. Lo destaco porque en cáncer, como uno le tiene que no dar energía a la célula tumoral, y uno tiene que cortarle las vías por las que ella se nutre, que son los vasos sanguíneos que forma, o la angiogénesis, eh, es como contraintuitivo decir, usemos una fruta porque el cáncer lo va a usar a su favor. Bueno, bendito Noni, bendita fórmula, bendito sea Dios, que sí tenemos evidencia de que algunos frutos son capaces de frenar estos procesos y de revertir el cáncer. Maqui, con su efecto antioxidante, mango, piña, neuroprotección, gran tema, la salud del cerebro como órgano. Estamos hablando ahí del cerebro como órgano, no de lo emocional, que es la parte psicológica de las personas, sino que el cerebro como órgano en sí. Depurativo, bueno, favorecer la expulsión de los desechos del cuerpo es un tema en la niñez, cuando se entra a la tercera edad y en algunos tramos, en algunas personas, por algunos hábitos de vida, en la gente joven también. Efectos antiaterogénicos, efectos beneficiosos para la salud visual, la salud de la piel, uno de los grandes olvidados. Todos creemos que esto es una pared, un muro para golpear y para echar a lo mejor algún desecho y no nos damos cuenta que la piel es nuestra primera barrera y que está en contacto la pobre con todo lo ambiental que nosotros enfrentamos. Un uso que no es tan típico de los frutos, pero que tiene mucho valor, posibilidad de corregir anemias cuando son por déficit de hierro. El hierro no se absorbe bien en todas las personas, el hierro no se absorbe en altas cantidades en la dieta habitual, entonces podríamos, aunque se necesita poco, podríamos fácilmente estar expuestos o tener periodos de anemia ferropénica. Hay varios tipos de anemia, pero la de déficit de hierro nos pueden ayudar estos frutos. La sarcopenia nos puso una X porque el noni tiene un componente proteico que le da una capacidad muscular a las personas distinto y eso es bien poco característico de las frutas, pero da una capacidad aeróbica y muscular que se ha probado en atletas o personas sometidas a competición. La empresa ha hecho esos estudios con universidades y el NONI lo ha demostrado, por ejemplo. Entonces, podría ayudar, si uno no es atleta, podría ayudarnos a cualquiera de nosotros,
pero en la tercera edad, los abuelitos cuando se adelgazan, o uno ve que se está como enflaqueciendo, hay una pérdida de masa muscular, de tono muscular. Entonces, qué bueno, uno dice, no puedo mandar al abuelito al gimnasio, por supuesto que muchas veces no. Qué bueno que un fruto ayude en esto. Entonces, saciador, rehidratante, un efecto sobre las caries, maravilloso, uno no está acostumbrado a pensar así, y analgésico, antipirético, antiulceroso, por ejemplo, la baya acai de Brasil. Los otros, como digo, no es que no lo hagan, pero solamente aquí destaqué algunos que es muy documentado, es muy notorio lo que hacen. Analgésico, genial, o sea, salí, yo me tomaría 2, 3 vasos de Nukujiva a tomarme un ibuprofeno, o sea, mil veces mejor. Y esos efectos son, desconsiderando un poquito el valor nutricional documentado, ¿ah? Que tiene, por ejemplo, el noni. Aquí estamos hablando de la fórmula de Nukujiva, pero para no extenderme ni no cansarlo escuchándome, tenemos hartas vitaminas presentes y eso está demostrado. La etiqueta de Chile a nosotros no nos llega así, pero la evidencia, al leer, el noni tiene esta capacidad nutricional solito y Nukujiva es noni más estos otros frutos que le dan características tan especiales. Minerales también, nunca vamos a poder prescindir de ellos. Del, del zinc, por ejemplo, no paran de encontrarse efectos beneficiosos en todas las enfermedades, incluso en las hospitalizaciones en UCI. Entonces, importantísimo. Cantidad diaria a tomar, 60 ml, ojalá en 2 onzas o como puedan. Y aquí tiene una particularidad el tema que estamos hablando. No es una dosis única. ¿A qué me refiero? Puede ser que alguien muy enfermo, puede ser que alguien muy descompensado, puede ser que alguien que está partiendo, puede ser que alguien que le han fallado muchos tratamientos tenga que tomar 90, 120 ml y ahí va a llegar a su estado basal o se va a equilibrar más su organismo. Sí, no es único. La compañía ha hecho un gran esfuerzo en estandarizar que la fórmula sea lo más vendible y apta para los 5 continentes y para todos los tipos de personas, de raza, pero no es excluyente, ¿ya? Y aquí tienen que verlo en el sentido amigable del tema, porque eh, aquí estábamos hablando al inicio de las frutas y de las plantas, pero aquí ya estamos hablando de una fórmula certificada, preparada, custodiada, chequeada. Entonces, nos da más rango de seguridad para movernos y podrían necesitarse más de 60 ml. Sí, es importante respetar los 60 ml, eso sí, porque eso también forma parte de la evidencia científica. Todas estas moléculas que forman las plantas, nosotros realmente para ver el efecto, percibirlo o un efecto más clínico, nosotros necesitamos muchas veces cantidades altas. Por ejemplo, nosotros tendríamos que comer, no sé, 10, 20 naranjas a lo mejor para lograr un efecto antitumoral. No podemos, no nos da, nos cansa masticar, abrirla, no se podría. Entonces, imagínense los otros frutos, o imagínense si supiéramos que la espinaca, por ejemplo, que es un caso más estudiado, el brócoli, tiene muchas propiedades. No nos podemos comer 3 brócolis al día, ¿me entienden? En ese sentido, yo les quiero destacar que es importante respetar los 60 ml como cantidad diaria y no jugar un poco con eso según las situaciones. Yo todavía, por ejemplo, estoy joven, tengo 38 años, no tengo todavía un diagnóstico de enfermedad. Yo podría a lo mejor no ser tan estricto si se me olvida un día, pero si alguien de verdad lo quiere por un consumo más relevante o más de enfermedad, puede, como les digo, usar más de 60 ml, pero sí tiene que respetar esta cantidad y la frecuencia, porque ahí va a notar el efecto. A algunos le puede haber pasado que alguna persona le han recomendado y después de tomar, y les puede decir, no sentí nada. Es que eso que les cuenta es casi la relación médico-paciente, que nosotros no somos, porque no se puede estandarizar tan de buenas a primeras. De hecho, uno de los principios de medicina de la medicina ortomolecular es que es personalizada. Yo tengo que ver cuán enfermo estás o entender cuánto daño traes orgánico para poder precisar un poquito cómo vamos a partir o con cuánto vamos a partir.
Eso se podría dar, ya entonces hacerlo libremente, pero siempre los 60 ml. Este es un bonus track muy, muy, muy chiquitito que no me voy a extender, pero es un bonus track le puse porque como yo soy farmacéutico, alguno me podría decir, y estas situaciones son reales. Alguien me dice, yo tomo y me describe todos los medicamentos y me da miedo, o el doctor no me autorizó a tomar el Nucujiva porque yo tomo medicamentos. Entonces, no quiero más químicos en mi cuerpo, me da miedo quitarle la potencia a algún fármaco y la verdad que esto es muy simple que lo voy a decir. Los medicamentos con los alimentos tienen una interacción o pueden ir juntos, separados. Depende, depende. Desgraciadamente en ese sentido no hay una sola respuesta porque hay fármacos que se benefician de la ingesta con alimentos. Cuando nosotros comemos y empieza toda la circulación sanguínea a hacer todo el proceso de extracción de nutrientes y de mover el bolo alimenticio y de aprovecharlo al máximo lo que nosotros acabamos de comer, eso a algunos fármacos les sirve un montón. Y hay otros fármacos que eso les quita la potencia totalmente. Entonces, solamente nosotros sabemos algunas generalidades. Yo creo que ningún médico, ningún farmacéutico se sabe esto de memoria, pero sí hay casos más característicos. Por ejemplo, no sé, los que ocupan omeprazol podrían tener algunos episodios a la larga de anemia o de osteoporosis, porque como se cambió el, el pH o el jugo gástrico, le cambió el medio también que favorecía la incorporación del hierro, la asimilación del calcio. Entonces, ese tipo de cosas se pueden dar así. Eh, los quelantes, hay muchos alimentos que actúan con una afinidad química mayor por el fármaco, por ejemplo, y se adhieren o se adosan con el fármaco y no se separan. Entonces, por muy que quiera entrar a la circulación a través del intestino, no se puede. Entonces, es una situación compleja, se pueden producir déficit de vitaminas a este nivel y de minerales sobre todo. Entonces, esto le da otro más sentido y más valor a por qué tomar estos Nukujiva y si son o no compatibles con los medicamentos, habría que verlo. Aquí no, esta tabla que yo puse, estoy terminando, no es por supuesto para necesariamente que la lean, pero nosotros aquí tenemos la otra cara de la moneda, alimentos que sí favorecen o sí benefician a los fármacos en la cantidad óptima o en la dosis que nosotros nos receta el doctor. Entonces, por ejemplo, la fibra, voy a leer solamente ese cuadrito. Hemos hablado en otra presentación, o todos nos recomendamos la fibra, pero por ejemplo, la fibra puede reducir la absorción de la digoxina, la levotiroxina, y, y son dos medicamentos súper delicados. O sea, la persona que está con hipotiroidismo, nosotros no nos podemos eh, perjudicar o alterar la cantidad de hormona T4 que necesita su cuerpo y la digoxina como cardiotónico, o sea, ese corazón, esa persona enferma lo necesita. Entonces, eh, ¿se puede tomar el Nukujiva si tomo muchos medicamentos? La primera respuesta es sí. La estrategia sería espaciándolo un poquito o tratando de no mezclarlo, porque como son, ya vieron ustedes en las primeras láminas que ese era mi objetivo, como sabemos sí o sí que tiene más de 1000 tipos de moléculas, no podemos asegurar que esas más de 1000 moléculas no le hagan nada al fármaco. Entonces, una estrategia simple para no descontinuar el medicamento y no quedarnos sin tomar Nucujiva sería, por ejemplo, distanciarlo o separarlo un poquito en el horario y así sí nos hacemos más fácil la tarea. Eh, Comentarios finales, varios, simples, a lo mejor de lo que conversamos, pero la actividad antioxidante de los fitonutrientes está ampliamente estudiada y ya está validada, no solo como la capacidad de hacer el efecto, sino que la importancia, y ahora ya estamos en la otra etapa. Ya el conocimiento científico ha llegado a decir ya la necesidad de consumir antioxidantes. O sea, todos tenemos sí o sí que consumir antioxidantes. El consumo es beneficioso y seguro
es mamífero. Da mucho pudor y da mucho también, un poquito legítimamente a la persona que puede tener la duda si se va a exponer a esta fruta y si es alérgica o si se le va a pasar algo, o si sus riñones lo van a tolerar, o si su hígado, o si tiene alguna molestia en el esófago, en el estómago. Entonces, hay tipos de situaciones más complejas y como estamos en el mundo de los alimentos, a pesar que una fórmula también trata, pero no nos salimos del mundo de los alimentos, el uso se ha demostrado con publicaciones que es seguro en las cantidades que hablábamos de noni por sí solo y de estos alimentos en sí que son, por supuesto, poco tóxicos. El consumo regular previene los daños por estrés oxidativo y sus consecuencias. Sí, ahí hay un término que ocupan los doctores ortomoleculares, que la xenohormesis, que significa que la propiedad que hacía a la planta o a la fruta, nosotros al comerla, ahora esa propiedad de la molécula la vamos a incorporar para nosotros, no se va a perder. Entonces es un efecto súper especial y por eso que las fórmulas están hechas con tanto cuidado, para que nosotros, si a la planta le servía, o si al elefantito, a los animales de la primera lámina, a nosotros también nos va a servir. Es uno de los grandes avances de estas fórmulas líquidas. La aceptación de una dieta que incluya nutrientes de las plantas crecientes en medicina, sí, los doctores ya de varias especialidades se están atreviendo de frentón, ojo, a tratar pacientes, no a decirle coma ensalada, sea sano, sino que a decir la enfermedad la vamos a curar con, o sea, ese enfoque de partir primero con eso y después el fármaco, ojalá nunca el fármaco. Hay algunos médicos que hacen eso. La asociación de fitonutrientes que trae el Nukujiva potencia el efecto de cada uno por separado. Sí, porque se podrían antagonizar o se podrían superponer algunos efectos y perderse toda la potencia de la fruta. Y aquí no, al contrario, lo que se fue adhiriendo fue mejorando y nosotros tenemos un super producto embotellado. No se trata de un producto milagroso, espero haber podido transmitirle eso, que no son cuentos, no son inventos, ni es lo que queremos creer forzosamente, sino que es lo que ya está estudiado y demostrado. Eh, para los más escépticos, el uso hasta ahora no ha dado ningún escándalo mundial o fraude, simplemente es la verdad, es la ciencia. Mantener siempre sí el concepto que estamos hablando aquí de alimentos, de alimentarnos con el nukujiva, de poner en nuestra dieta el nukujiva, de que si es necesario ir a la feria, bueno, necesario también es tener el nukujiva siempre en nuestras casas, porque nos va a dar ese piso y ese soporte de una fórmula pensada, estudiada, que nos va a llenar de micronutrientes que a lo mejor estábamos descuidando. La seriedad de la compañía, los que llevamos tiempo y si hay alguien nuevo, es súper respetable y confiable y ya con trayectoria intachable de décadas. Yo personalmente, créanme que me he dado a la tarea y he conocido mucha gente en 13 años, no conozco nada tan efectivo y fácil de consumir para controlar estos procesos celulares que son, en definitiva, la enfermedad comienza por el intestino, digamos. La enfermedad se expresa en los trastornos celulares. No conozco algo tan fácil, tan bien hecho y tan completo como el Nukujiva para ponernos en la situación que sea y salir beneficiados nosotros. El noni tahitiano eh, ha demostrado mayor efecto y lo destaco porque a lo mejor aquí puede sonar repetido, pero es que en alguna tienda uno puede que diga una botella noni. ¿Y de dónde? Sería bueno preguntar. ¿De dónde? ¿Es el de Tahití? Si no es el de Tahití, no es que no sirva para nada, pero el de Tahití es el mejor del mundo. Y el que tiene nuestra compañía es el mejor cosechado, cultivado, embotellado y analizado del mundo. Entonces, no da lo mismo. Ojalá esté al alcance de todo adquirir estas fórmulas, ¿ya? Creo personalmente que el tiempo, o sea, cuando llevemos harto años y yo ya esté a lo mejor haciendo más presentaciones, viejito, vamos a seguir hablando de esto porque el tiempo le ha dado la razón y yo creo que le va a seguir dando la razón al Noni, que es nuestro producto estrella, a sus aplicaciones y a estas fórmulas que no paran de sorprendernos y de ayudarnos a hacer la vida más fácil. Termino con eso.
A lo mejor ahí resume todo lo dicho, esa familia que está ahí, bajen las preocupaciones, suban las defensas, suban en su estado de ánimo, suban todo lo que haya que subir, porque se puede. Esta fórmula es distinta, es muy seria, está bien pensada y la tenemos a mano. Así que agradezco, no sé si me pasé, se pregunta cómo está la cosa, pero agradezco a los que escucharon la paciencia que se quedaron hasta el final. Espero haberles transmitido algo útil hoy día. Gracias.